el canal de asistencia durante cualquier momento de la hora. De preferencia al final, van a tener tiempo al final de registrar la asistencia. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi escritorio. A ver, muchachos, me dicen que no se está viendo la clase. Ahí ya se no empieza se ve. a ver Se ve algo, pero no. algo negro, no sé. ¿No se veía ahorita? No, No se hace veía. rato no se veía nada. Qué raro. Voy a volver a hacerlo y si hay problemas me dicen, ¿de acuerdo? Ok, está bien. ¿Ahí se ve mi escritorio o no? No, creo que se ve su cámara tapada. No, No se ve. ¿Ahí se ve el escritorio, muchachos? ¿Ya se ve? Sí, que ya se ve. Bueno, Sí, voy ya a se ve. iniciar la clase. Muy bien. Hola muchachos, hoy vamos a ver cómo resolver circuitos magnéticos convirtiéndolos a circuitos análogos eléctricos. Esto que ustedes ven en la imagen es un circuito magnético, un núcleo de material ferromagnético, y ese núcleo debemos de saber el material. Vamos a poner que este es un núcleo ferromagnético de un material llamado acero laminado en frío. Y en ese circuito hay dos maneras de hacer análisis en circuitos magnéticos. Más bien, uno es analizar un circuito magnético de una máquina que ya está construida y otro es hacer diseño partiendo de datos como voltajes, velocidades de motores, hacer el diseño, es decir, cómo va a ser la estructura, qué material voy a utilizar, cuántas vueltas le voy a dar a las bobinas. Nosotros no vamos a hacer diseño, vamos a hacer simplemente o solamente análisis de circuitos ya construidos. Entonces, en esta máquina, en esta bobina que tengo aquí, pues generalmente yo voy a saber la corriente porque una máquina que ya está construida, yo conozco las corrientes, conozco el número de vueltas N de la bobina y conozco todas las dimensiones del circuito.
aparte de conocer el material del núcleo, vamos a conocer las dimensiones de la máquina, porque esas se pueden medir físicamente en la máquina. Entonces, nuevamente, si yo le aplico corriente a la bobina, se va a establecer un flujo magnético en el circuito. Aquí está representado en verde. Este flujo va a andar circulando. Entonces, una de las preguntas que yo les puedo hacer en los circuitos magnéticos es decirles, a ver, si les doy la corriente y conocen las vueltas, díganme cuánto flujo se va a establecer en el circuito, si también conocen además el material del núcleo y conocen las dimensiones del circuito. Esa sería una. O la otra sería, si yo quiero un flujo determinado, les doy el flujo, díganme qué corriente y qué número de vueltas se le deben de aplicar al circuito magnético si ya les doy también el núcleo y las dimensiones. Entonces son las dos formas de resolver circuitos magnéticos, pero para resolverlo hay que convertir el circuito magnético a un circuito análogo eléctrico. Si se fijan, es un circuito laminado. Más adelante vamos a ver cómo van a considerar las laminaciones en el circuito. Vamos a convertir el circuito magnético a un análogo eléctrico. La bobina se va a representar como una fuente de fuerza magnetomotriz. Aquí está. Es una fuente con su salida de flujo por más y su retorno por menos. La bobina en rojo se representa como una fuente de fuerza magnetomotriz. Y la trayectoria magnética se representa con reluctancias. ¿Cuántas reluctancias va a tener este circuito? Bueno, las reluctancias, si recuerdan, cambian si cambia el material, es decir, si cambia μ, si cambia el área de la sección transversal o si hay un nodo donde se divida el flujo. Nodo donde se divida el flujo. Entonces, en este circuito, con las dimensiones que yo les estoy dando, primero, ¿hay cambio de material? No, o sea, no hay cambio de μ. ¿Hay cambio de área? Tampoco, porque fíjense cómo, voy a poner aquí cómo determinar, por ejemplo, el área de la sección transversal de arriba. Esto en azul, 5 por el fondo que es 4 sería 20. El área de ese yugo sería 20 centímetros. El área de esta columna o de esta pierna sería 5 por 4, también 20. El área de esta otra sería 5 por 4, 20. Y el área de la pierna o de la columna donde está la bobina también sería 20. Entonces no tengo cambio de área, el área es la misma. ¿Hay división de flujo? No, el flujo que sale por la bobina da vuelta en todo el circuito y no hay cambio o no hay un nodo donde se vive el flujo. Entonces, si no hay cambio de material ni de área, ni hay un nodo donde se vive el flujo, al menos tengo una longitud. Acuérdense que la ecuación de la reluctancia es 1 sobre μ, longitud sobre área. Entonces, al tener longitud, pues voy a tener reluctancia. ¿Cuántas reluctancias tengo? Al tener solamente la longitud, voy a tener una sola reluctancia, que es esta reluctancia. Aquí la ponemos. Y esta va a ser la reluctancia del material. Esa representa a toda la trayectoria del material ferromagnético. Acuérdense que es acero laminado en frío. Y luego se va a establecer el flujo. El flujo que lo pusimos en verde va a andar dando vueltas aquí. Al pasar el flujo por la reluctancia, va a haber una caída de voltaje, más menos, y esa se representa por U. Es de este punto a este punto. Aquí está la caída. Entonces, menos más elevación en la fuente, más menos caída en la reluctancia. Y se establece la ecuación de la malla. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a la suma de las caídas. Fuente de fuerza magnetomotriz igual
a solamente la caída en la reluctancia. ¿Cómo se calcula la fuente de fuerza magnetomotriz? N por I. ¿Y cómo se calcula la caída? H por longitud media. Si aquí espejo H, va a ser igual a NI sobre LM. Y esta ecuación es la ecuación de intensidad de campo magnético que ya habíamos visto. Ustedes pueden pensar, bueno, Inge, ¿para qué tanto rollo de hacer todo el circuito si ya sé que la H es igual a NI sobre LM? Bueno, quiero decirles que esta ecuación de H solamente aplica cuando tenemos una reluctancia. Cuando hay dos o más, ya no puedo hacerlo así de forma tan sencilla. Y en los circuitos reales, pues no van a tener una sola reluctancia, generalmente tienen dos o más. Por ejemplo, en un motor, ¿cuántas reluctancias van a tener? Al menos dos. El fierro, donde están las bobinas, y el aire, que es esa distancia que hay entre el estator y el rotor, por donde pasa el flujo. Entonces, esta ecuación aplica si solo si tengo una sola reluctancia en el circuito. Ahora veamos este otro circuito. Chéquenlo bien. Otra vez ponemos la bobina como una fuente de fuerza magnetomotriz. Así se representa, más o menos. Y la trayectoria magnética la vamos a representar con reluctancias, en serie o en paralelo. Y hay que saber cuántas y cómo se conectan. Dijimos que la reluctancia cambia si cambia el material, μ. En este caso no hay cambio de material, sigue siendo un solo circuito, un solo material en el circuito ferromagnético, que es el acero laminado en frío. Si hay cambio de área, aquí sí hay cambio de área. Fíjense que el yugo, los yugos, las partes horizontales de la estructura tienen de ancho 7 centímetros por 3 de fondo, y las piernas o las columnas son 5 por 3. Entonces voy a tener dos áreas diferentes. A mí me gusta representar las áreas de la siguiente manera. Viendo la estructura sola, fíjense que el yugo, como les digo, sería esta parte. Yo le voy a llamar rama X. ¿Y a dónde va esa rama X? Puntos medios. De aquí a aquí. Esto es X, toda esta longitud, y todo esto es X, esta longitud. ¿Cuál es el área de X? El área de X va a ser 7 centímetros por el fondo, 3 centímetros, es decir, 21 centímetros cuadrados. Aquí está de dónde saqué los 7, lo estoy subrayando, y aquí están los 3, 7 por 3. Entonces, las áreas, o más bien las piernas, las columnas, las voy a poner en verde. Yo les voy a llamar piernas Y, columnas Y. Y esta es la distancia de aquí a aquí. También es con los puntos medios. ¿Cuál será el área de Y o de Y? Va a ser 5 centímetros por el fondo de la estructura, que es 3 centímetros. Es 15 centímetros cuadrados. Entonces tenemos dos áreas diferentes. Aquí en la ecuación lo decía, si hay cambio de área, hay cambio en la reluctancia. Aquí tengo ya dos reluctancias, que va a ser la reluctancia de X y la reluctancia de Y. ¿Cuáles son, aprovechando las longitudes medias? Las longitudes medias, bueno, ahorita que establezca la ecuación, les voy a decir de una vez cuáles son las longitudes medias. Entonces, si hay cambio de área, no hay cambio de material. Y si checo si hay un nodo donde se divide el flujo, pues tampoco lo hay. No hay cambio no hay un nodo, no hay cambio de material, pero sí hubo cambio de área. Entonces, ¿cuántas reluctancias voy a tener en el circuito 2? Una reluctancia que se llama reluctancia de la rama X, del yugo, y otra reluctancia que va a ser la reluctancia de las ramas Y, de las piernas o las columnas.
y lo que se establece ahí adentro va a ser el flujo. Entonces aquí ya podemos establecer algunas ecuaciones. La primera ecuación que voy a establecer es que el flujo en X y el flujo en Y, ¿cómo son? Son iguales porque están en serie. Las dos reluctancias están en serie. Es decir, lo que pasa por X va por Y y así sucesivamente. Entonces, flujo de X igual a flujo de Y. Y la segunda ecuación es la de la malla, fuente de fuerza magnetomotriz igual a la suma de las caídas. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a caída en X más caída en Y. Y esta ecuación es la que representa al circuito. Si la queremos desglosar, quedaría como fuente de fuerza magnetomotriz igual, la caída en X es la H de X por la longitud media de X, más la H de Y por la longitud media de Y. Y aún más desglosada, FMM es N por I, igual a H de X por la longitud media de X, más la H de Y por la longitud media de Y. Si se fijan, entonces ya la ecuación no es tan sencilla como decir H igual a NI sobre LM. Aquí hay que hacer un análisis en H, un análisis en la rama X, otro análisis en la rama Y, y la suma me va a dar el N por Y. Es decir, tenemos que analizar H de X por longitud media de X, y luego hacer análisis en la rama Y, H de Y por longitud media de Y, y la resultante va a ser la N por I. Finalmente, como ejercicio, aquí está cómo se calcula la longitud media de X y la longitud media de Y. En X sería 50 centímetros menos 2.5 y 2.5, que son los puntos medios. Sería 45 por un yugo. Por dos yugos que hay, o dos ramas, sería 90 centímetros. Y la longitud media de Y sería en una pierna 30 menos 3.5 menos 3.5 daría 7. Eso sería 23 en una de las ramas, de las piernas o de las columnas. Por dos columnas daría 46 centímetros. ¿En dónde van a utilizar esas longitudes medias? Las van a utilizar aquí en la ecuación. Aquí va la longitud media de X y acá va la longitud media de Y. Revisen la operación y si hay alguna duda, pues háganla saber en clase. Hasta ahorita ya vimos un ejemplo en donde no hay ni cambio de material ni cambio de área, no hay un nodo donde se divida el flujo. Solamente había longitud y hay una sola reluctancia en el circuito. Ya vimos un segundo ejemplo en donde hay cambio de área y hay dos reluctancias. Vamos a ver este tercer ejemplo en donde hay cambio de material. Este ejemplo que ven aquí es un ejemplo en donde hay dos materiales. Esto se usa en la construcción de motores. Se pone la bobina, aquí va la bobina, y hay un entrehierro. Esta parte que está aquí, muchachos, es un pedazo de aire. Eso se representa siempre con una delta y se le conoce como entrehierro. El entrehierro es un espacio de aire que está en la estructura magnética, en la máquina, pero por él pasa flujo magnético. Un ejemplo de dónde se utiliza esto es, por ejemplo, el kilowattorímetro. Es una estructura como esta, en donde en este espacio del centro se pone un disco que está girando. A mayor corriente va a girar más rápido. Entonces, pues tiene que haber el espacio de fierro para que el disco se esté moviendo. Estos kilowattorímetros son los que tenemos en la casa. Aunque es un motor de polos sombreados, después los vamos a ver cómo funciona. Entonces, la ecuación de reluctancia es, otra vez, 1 sobre mu, longitud sobre área. La reluctancia es el inverso de la permeabilidad. A más permeabilidad, menos reluctancia, y a menos permeabilidad, más reluctancia. A mayor área, menos reluctancia, a menor área, mayor reluctancia, son inversas. Y la reluctancia cambia
si hay cambio de material, si hay cambio de área o si hay un nodo donde se divida el flujo. Entonces, en este caso vamos a suponer que todas las dimensiones del material son las mismas, es decir, 5, 5, 5, 5. Esto no cambia. O 3 o 4, lo que ustedes quieran, pero que sea la misma distancia. Por ejemplo, 5, 5, 5. Entonces, no hay cambio de área. ¿Hay un nodo donde se divide el flujo? No, porque el flujo que sale por el material va por aquí, viene por aquí, llega aquí, pasa a través del aire y vuelve a entrar y anda circulando. Acuérdense que el aire es un mal conductor de flujo y lo que va a hacer el aire es que va a disminuir la cantidad de flujo total en el circuito, disminuyéndolo, pero por el aire sigue pasando el flujo. Entonces tampoco tenemos un nodo donde se divida el flujo, pero lo que sí tenemos es cambio de mu. Tengo dos materiales, uno que es la mu del material, por ejemplo, acero laminado en frío, y otro que es la mu del aire, que se le llama mu cero, es la permeabilidad del aire. Entonces, al tener dos materiales, voy a tener dos reluctancias. Vamos a ver cómo se conectan. Así quedaría el circuito análogo eléctrico. Esto representa la fuente de fuerza magnetomotriz, la bobina, y voy a tener dos reluctancias. Una reluctancia que es la reluctancia del hierro y otra reluctancia que es la reluctancia del entrehierro. ¿Cómo están las dos? Están en serie, porque el flujo que pasa por ellas es el mismo. Aquí está el flujo, cómo va a estar pasando. Entonces se establece una primera ecuación que dice que el flujo en el hierro y el flujo en el entrehierro es igual. Y la segunda ecuación, similar al ejemplo anterior, sería fuente de fuerza magnetomotriz igual a suma de las caídas. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a caída en el hierro más la caída en el entrehierro. FMM es N por I, la caída en el hierro es H por longitud media del hierro más la H por la longitud media del entrehierro. Y la longitud media del entrehierro pues es prácticamente la distancia del entrehierro, que generalmente son milímetros, porque lo que menos queremos tener en un circuito magnético son entrehierros grandes. Entonces, esos entrehierros generalmente se miden en milímetros. Entonces, este es otro ejemplo donde hay cambio de material y hay dos reluctancias en el circuito. Vamos a ver ahora el ejemplo del núcleo tipo acorazado, muchachos. Aquí en este núcleo, si le aplico corriente a la bobina, se va a establecer un flujo, y le llamo flujo en esa rama, pero aquí hay un nodo. Aquí se va a dividir el flujo, una parte para acá y otra parte para acá. Entonces, para analizar el circuito, tenemos que convertir el circuito magnético a un circuito análogo eléctrico. Por ejemplo, una pregunta pudiera ser, ¿qué flujo hay en la rama extrema de la derecha? Si la corriente es de 9 amperes, 12.000 vueltas, y les doy todas las dimensiones como está aquí, y les doy el material del núcleo. Para resolver el problema, tienen que convertir primero el circuito a un análogo eléctrico. Acuérdense, la reluctancia cambia si hay cambio de material, si hay cambio de área o si hay un nodo donde se divida el flujo. Aquí no tenemos cambio de material, no tenemos cambio de área. Vamos a suponer que estas distancias son 8 centímetros en todo el circuito, entonces esto no hay cambio de área, porque el área de la sección transversal del núcleo sería 8 por 12, que es el fondo. Entonces no hay cambio de área, pero sí hay un nodo donde se divida el flujo. Entonces vamos a analizar el circuito partiendo de esa premisa. Para esto voy a etiquetar a las ramas como rama X. Esta sería la rama X, la pierna. La Y sería esta. Y la Z, que la voy a poner en color naranja,
o verde sería esta que está acá. Entonces voy a tener tres piernas, X, Y y Z. ¿Y qué va a ser X? Pues el flujo sale por X. Aquí se va a establecer un flujo que se va a venir por toda la trayectoria media hasta aquí. Luego se va a dividir en Y. Lo de rojo es Y. Toda esta distancia hasta el punto medio va a ser Y. Hasta este punto medio que está aquí. Y luego Z sería en verde. Punto medio. Longitud media hasta este punto. Y todo esto en verde es Z. Si se juntan Y y Z, se convierten en X. Y esto que está en azul, pues es X. Entonces, las trayectorias en colores me definen las trayectorias de las ramas. Todo lo que está en azul, esto, más esto, va a ser la longitud o la trayectoria de X. Y va a ser toda esta parte de aquí. Y Z, esta parte que estoy aquí poniendo. Siempre trabajando con los puntos medios para encontrar las trayectorias medias. Entonces, ahí están las tres ramas bien definidas. Vamos a establecer el circuito análogo eléctrico. Otra vez, la bobina se representa como una fuente de fuerza magnetomotriz. Aquí está. La bobina en rojo ya está representada aquí como una fuente de fuerza magnetomotriz, porque la bobina tiene una corriente y tiene n vueltas. Y las trayectorias magnéticas quedamos que las íbamos a representar dependiendo de las trayectorias. Aquí no hay cambio de material ni hay cambio de área, pero sí había nodos donde se veía el flujo. Entonces va a haber una reluctancia que la puse en azul, que era la reluctancia de X, y otras dos reluctancias, la reluctancia de Y, que está en rojo, y la reluctancia de Z, que está en verde. Entonces, así están las reluctancias. Y estas reluctancias están en paralelo, Y y Z. Este es el circuito. Entonces, hay un flujo en X que sale por la reluctancia de X. Aquí lo voy a poner en el circuito. Este se llama flujo en X y se va a dividir en dos flujos. Un flujo aquí en Y otro flujo de aquí para acá, que va a ser el flujo en Z. Entonces, aquí está el flujo en Z, en el circuito, y aquí está el flujo en Y. Si establecemos las ecuaciones de este circuito, quedaría que la fuente de fuerza magnetomotriz es igual a la suma de las caídas. La fuente de fuerza magnetomotriz es igual a la caída en X más la caída en Y, o la caída en X más la caída en Z. ¿Por qué? Porque estoy analizando las mallas. Entonces, primero analizo X y Y en esta malla, y después voy a analizar X y Z en la malla esta que está aquí. Cuidado, no sumar las tres caídas, porque sí, eso significaría que están en serie y no lo es así. Acuérdense que la caída es, por ejemplo, aquí hay una caída más menos, que es la caída en X. Aquí está la caída en X más menos, y luego la caída en Y más menos, y luego la caída en Z más menos. Y menos más es la elevación, por eso es la elevación, esta es la elevación en la FMM, es igual a la suma de las caídas. Entonces, aquí ya tengo una ecuación, también caída en Y y caída en Z son iguales, esta es una ecuación. La segunda ecuación sería que el flujo en X es igual al flujo en Y más el flujo en Z. Y la tercera ecuación sería, por ejemplo, que la fuente de fuerza magnetomotriz es igual a la caída en X más la caída en Y.
Y la cuarta ecuación sería que la fuente de fuerza magnetomotriz es igual a la caída en X más la caída en Z. Con esas ecuaciones voy a poder resolver el circuito análogo eléctrico. Vamos a ver un ejemplo aquí rápido para que vean cómo se debe de resolver un circuito análogo eléctrico. Supongan que yo quiero establecer en la rama Z, un flujo de 140,000 líneas. Tengo las dimensiones del material, como se las di, todas las dimensiones, pero lo que quiero que ustedes me digan es, para establecer 140,000 líneas de flujo en la rama Z, ¿qué fuente de fuerza magnetomotriz requiero? Es decir, que me den las vueltas y me den la corriente que necesito. O sea, estoy diseñando. Ya tenemos el circuito análogo eléctrico, es el que les mostré ahorita. Entonces vamos a partir, si yo tengo el flujo en Z, ¿qué puedo sacar, muchachos? Pues la densidad de flujo en Z. ¿Cómo se obtiene? Flujo sobre unidad de área. ¿Tengo el área de Z? Sí. ¿Cómo saco el área de Z? Esta distancia por el fondo me va a dar el área de Z. Si venimos a las dimensiones que teníamos, pues no les di esta distancia, vamos a suponer que sean 5 por 12 sería el fondo. Pero el área de Z es un dato que ustedes van a conocer. Si ya tienen el flujo, que es el 140,000 entre el área de Z, saco la densidad de flujo. Y con esa densidad de flujo voy a sacar la H de Z. ¿Cómo la voy a sacar? Acuérdense que los problemas se resuelven de manera gráfica. Ustedes les voy a dar la curva, B contra H, la mu. Entonces, si ustedes tienen el dato de la B de Z, se van a la gráfica, hacen la intersección y sacan la H de Z. Entonces, esta H de Z, pues es esta que van a tener aquí. Si ya tienen la H de Z, van a sacar la caída en Z. ¿Cómo se saca la caída? H de Z por la longitud media de Z. ¿Tienen la longitud media de Z? Sí. Puntos medios, quedamos que era, me lo voy a poner con línea más gruesa. Todo esto verde, más esto es la longitud media de Z. Y multiplicándolo por la H, van a tener la caída. Si tienen la caída en Z, ¿qué van a tener? Fíjense esta primera ecuación. Caída en Z igual a caída en Y. Entonces ya tienen la caída en Y. Si tienen la caída en Y, con eso pueden determinar la H de Y. ¿Cómo? Pues la caída entre la longitud media de Y, que también la conocen. ¿Cuál va a ser la longitud media de Y? Aquí va a estar, miren. Lo voy a poner aquí. En esta parte, en línea más gruesa, todo esto va a ser la longitud media de Y. Entonces, ya tengo la H de Y, saco la B de Y. ¿Cómo saco la B de Y? Otra vez me voy a la gráfica de B contra H. Tengo la permeabilidad, pero ahora voy a tener la B de Y. Pero la H de Y, voy a tener esto. Subo en la curva, hago la intersección y obtengo la B de Y. Y esta B es el resultado que va a estar aquí. Con esa B, ¿qué saco? Saco el flujo de Y, porque el flujo de Y es B de Y por área Y. Y el área Y pues, también la conozco. Entonces, si ya tengo el flujo de Y y a eso le sumo el flujo de X, ¿qué me va a dar? Aquí está esta ecuación, ecuación 2. El flujo de X es igual al flujo de Y más el flujo de Z. Si tengo el flujo de Y, perdón, y le sumo el flujo, no de X, el flujo de Z, aquí lo voy a cambiar, es
flujo de Y más el flujo de Z me va a dar el flujo de X. Otra vez, la ecuación dice, esta que está aquí, flujo de X igual a flujo de Y más el flujo de Z. Ya tengo el flujo de X, saco la densidad de flujo en X, que es el flujo sobre el área. Con eso saco la H de X, ¿cómo? Con la gráfica, otra vez con la curva. Con eso saco la caída en X, multiplicando la H de X por la longitud media de X. Y teniendo la caída de X y la caída, por ejemplo, en Z o la caída en Y, que ya las tuve aquí, si estas dos las sumo, voy a tener la fuente de fuerza magnetomotriz, que es la caída en X más la caída en Y o la caída en Z. Y el problema se resuelve. Si ustedes logran hacer todo este diagrama esquemático, todo esto esquemático, antes de darle números al problema, lo van a tener resuelto. Es decir, si se fijan, comencé teniendo flujo, el de Z, y luego saqué la B, y luego saqué la H, y luego saqué la caída. Y cuando tuve caída, como aquí, fue inverso el proceso. Ahora tenía la caída, saqué la H, saqué la B y determiné el flujo. Entonces, ese es el camino. Si tengo phi, saco B, saco H y luego determino U. O si tengo U, determino H, determino B y determino phi. Entonces, denle un buen repaso a esto porque ya estamos casi listos para comenzar a resolver problemas. Finalmente, para esta clase vamos a ver los núcleos magnéticos laminados, que ya les he dicho que las máquinas se laminan. Aquí dice, los núcleos de todas las máquinas eléctricas se laminan para disminuir las pérdidas por corrientes de Eddy o corrientes de Foucault, o mejor conocidas como corrientes parásitas. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase, las pérdidas de los núcleos por histéresis y por corrientes parásitas. A continuación se muestra la forma en que se calcula el área neta o efectiva del núcleo, conociendo el factor de apilamiento de las laminaciones o chapas de acero y conociendo también el área aparente. Entonces ustedes tienen aquí un pedazo de fierro, de material, que tiene un área aparente que sería A por B. Recuerden que el área aparente es esta distancia, lo voy a poner aquí, esta, por el fondo. Y eso les da el área aparente. El área aparente sería A por B. Aquí está. Pero si lo multiplican por el factor de apilamiento, les va a dar el área neta. El factor de apilamiento es una medida de qué tan compactadas están las láminas. Entre más compactadas estén, el factor de apilamiento va a tender a ser 1. No, nunca será 1 porque entre lámina y lámina finalmente hay aire. Pero entre más cercano a 1 va a ser mejor. Por lo tanto, el área neta siempre será menor que el área aparente. Y aquí hay un ejemplo, dice, si el área A es 5 centímetros, B es 4 centímetros, el factor de apilamiento va a ser, y el factor de apilamiento es 0.9, el factor de apilamiento es un dato que se los voy a dar en los problemas, entonces el área neta va a ser 5 por 4 por el factor de apilamiento, va a ser 18 centímetros cuadrados. Si no consideráramos el factor de apilamiento, el área hubiera sido de 5 por 4 de 20 centímetros. Al considerar el factor de apilamiento, el área disminuyó a 18 centímetros cuadrados. Quiere decir que 2 centímetros cuadrados equivalen al aire. Y ya vimos que el aire es un mal conductor de flujo. Entonces, cuando hay fierro y hay aire, el flujo se va por el fierro, no se va por el aire. Es por eso la importancia de considerar el factor de apilamiento. Cuando veamos los ejemplos de los problemas, les va a quedar más claro su aplicación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No?
No, todo bien, Inge. Pues hay que seguir, es teoría, ya vamos a empezar prácticamente con los problemas, ya en los problemas debe de quedar mucho más claro todo lo que hemos visto, ya nada más nos falta ver la siguiente clase en lo que son las pérdidas en los núcleos ferromagnéticos, histéresis y Foucault o corrientes parásitas. Les voy a dar una curva que es la de solo laminado en frío y comenzamos ya problemas, o sea, vamos bien. El miércoles me parece que viene marcado como festivo, ¿verdad? ¿No han checado eso? Sí, Inge. Entonces nos veríamos hasta el viernes, chavos, a la misma hora, ¿de acuerdo? Ya está, Inge. De acuerdo, Inge. Bueno, que la pasen bien y buenas noches, estamos platicando. Saludos. Buenas noches, ingeniero. Saludos. Dale, Inge. Igualmente, Inge. Buenas noches, Inge.